Hay miles de leyendas urbanas que aterran en este mundo, muchas de ellas con orígenes trágicos, ya que han tenido un pasado violento, con miles de versiones, ya que pueden estar tergiversadas debido a exageraciones de datos reales combinadas con cosas ficticias, haciendo así una mezcla sobrenatural horrenda. Normalmente, estas suelen pasarse de boca en boca, por correo electrónico, como hace una década, o simplemente se pueden ver publicadas en foros o redes sociales en internet. Naturalmente, ya sea por el efecto teléfono descompuesto o por hacer más tenebrosa la historia, se suelen cambiar un par de cosas. Sin embargo, eso no quita lo tétrico de las historias, y si a eso se le suma que parte del trasfondo sí es real y respaldado por hechos históricos, llegan a dar bastante miedo y se pueden terminar tomando como historias de culto, llegando a ser atracciones turísticas algunas localidades donde se dice que sucedió la historia. Es por eso que esta noche hablaremos sobre la leyenda del túnel de los gritos. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. El túnel de los gritos es un escalofriante lugar en el que se asegura que habita el espíritu sin descanso de una niña que fue quemada en el interior de sus paredes, cerca de las cataratas del Niágara, ubicada entre los límites de Estados Unidos de América y Canadá. Hay un pequeño túnel que tiempo atrás servía como paso peatonal entre las granjas que había en la zona. Es un estrecho y oscuro paraje bajo las vías del tren que une Toronto y Nueva York, en el que habitualmente la niebla impide ver más allá de tu propia mano. En este túnel ocurrió un escalofriante crimen que se dice dejó con una horrible maldición el lugar, y son cientos las personas que aseguran haber sentido una presencia tenebrosa que les ha helado la sangre cuando lo han atravesado. Esta es su leyenda. Hace más de un siglo había algunas casas cerca de los alrededores del túnel. En una de ellas habitaba una familia rota por el alcoholismo del padre, un hombre violento que descargaba toda la furia que sentía por su miserable vida, maltratando a su mujer y a su única hija cada vez que se emborrachaba. La mujer trataba de soportar las palizas y evitar que tocara a su hija, poniéndose como escudo humano y diciéndose a sí misma que su marido volvería a ser quien fue alguna vez cuando se conocieron. Pero la situación no mejoraba y cada día empeoraba más, así que temiendo por la vida de su pequeña, se armó de valor y decidió pedirle el divorcio. El hombre, al escuchar a su mujer que abandonaba la casa con la niña, se enfureció tanto que la amenazó con prenderle fuego a toda la casa con ellas dentro si trataban de huir de ahí. La mujer, al ver cómo el hombre agitaba una lámpara de aceite y la acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió plantarle cara por primera vez en su vida y le comenzó a empujar mientras le gritaba fuertemente. La reacción del hombre no se hizo esperar. Lanzó la lámpara violentamente contra uno de los muebles, que de inmediato comenzó a consumirse en fuego, llegando las llamas hasta el techo de madera que en cuestión de segundos incendió. Se giró hacia su esposa y la derribó de un golpe, pero no contento con ello, la continuó propinando semejante paliza, aunque ella se encontraba inconsciente en el suelo. La niña, al ver la escena, escapó presa del pánico, corriendo tan rápido como podía, con la intención de llegar hasta la casa de sus vecinos que se encontraban al otro lado del túnel. Mientras corría, solo se giró un segundo
para ver cómo toda la casa comenzaba a arder mientras su madre aún estaba dentro y su padre salía con paso lento pero seguro, con una lámpara de aceite apagada en la mano. Pero su huida no tuvo éxito, ya que cuando se encontraba a mitad del oscuro túnel, la niebla le impidió ver una piedra con la que tropezó y cayó en el encharcado y frío suelo. Sentía un gran dolor en el tobillo y por más que trataba de levantarse, el dolor la vencía y caía nuevamente. Ese lapso de tiempo fue aprovechado por su padre para alcanzarla. La niña quedó paralizada por el miedo cuando observó cómo su enloquecido padre se acercó a ella y vertió lentamente todo el aceite sobre ella. Entonces, solo un sonido más se escuchó en el túnel, el de una cerilla encendiéndose justo antes de que el padre la arrojara sobre la niña y la prendiera en llamas. Los gritos de dolor de la niña fueron tan desgarradores que quedaron impresos por la eternidad entre la pared de ese túnel, que desde entonces se le conoce localmente como el túnel de los gritos. El destino del padre nunca quedó claro. Unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que él había provocado. Otros dicen que desapareció y que nunca fue detenido. Lo que sí es cierto es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche, pues cualquiera que entra puede sentir que hay algo negativo en su interior y una presencia les vigila. Se dice además que si enciendes una cerilla en mitad del túnel, el lugar donde ardió la niña, se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una brisa apagará inmediatamente la llama, como si alguien hubiese soplado para que regrese la oscuridad a sus paredes. Sin duda alguna, esta historia es escalofriante, y aunque hay distintas versiones o variantes de esta leyenda urbana, lo cierto es que en este lugar hay algo negativo y tenebroso, ya que incluso los más escépticos afirman sentir algo vigilándolos mientras cruzan entre sus paredes bajo las vías del tren. Hoy se ha convertido en un lugar emblemático, y más aún porque aquí se usó como escenario para una película basada en un relato de Stephen King. Un relato verdaderamente horroroso. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Será cierta esta leyenda urbana o será solo una exageración de los hechos? ¿Conoces alguna leyenda urbana de tu localidad? Déjame saberlo en los comentarios. La mayoría de nosotros deberíamos de saber o sabemos que nuestra mente es muy poderosa, ya que suele grabar todo en la mayoría de los casos, ya sean palabras, pensamientos o actos positivos, tanto negativos. Y con solo aceptarlos, podemos cambiarnos a nosotros mismos. Quien logre controlarla, posee una gran riqueza. Lo normal es que la controle su propio dueño. Sin embargo, existen sentimientos como el amor y ciertos métodos como el hipnotismo que permiten a terceros influir sobre la mente del enamorado o hipnotizado, llevándolo a escenarios que en condiciones normales éste jamás aceptaría. Tal es el caso de grandes dirigentes que han logrado controlar masas de personas, como sectas religiosas o grandes políticos. Es por eso que esta noche hablaremos sobre el misterio de cómo la mente humana puede cambiar tu realidad de acuerdo a lo que aceptes creer, llevando así a los límites del cuerpo humano. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Hace muchos años, cuando los experimentos en humanos eran algo común para la ciencia,
un científico propuso llevar a cabo un proyecto ambicioso. Se dirigió a una penitenciaría en Missouri para proponerle a un convicto una teoría a cambio de su libertad. Este era un condenado a muerte que no tenía nada que perder. Por lo tanto, era el candidato perfecto para este caso. El trato era simple. Si lograba sobrevivir al experimento, le perdonarían la vida. Igualmente el convicto no lo pensó mucho, ya que la silla eléctrica sonaba a un destino peor que el poder sobrevivir al experimento. El experimento consistía en lo siguiente: el condenado a muerte será trasladado a una camilla en un cuarto cerrado, atado de sus 4 extremidades a la cama, lo suficientemente fuerte para que él no intentara moverse o escapar. Se le fueron colocados unos cubos de goteo y acto seguido se procedió a hacerle unos pequeños cortes superficiales en todas sus extremidades. Fue un corte muy leve, ligero, pero lo suficiente para que éste creyera que realmente habían rebanado sus venas. Sin embargo, como tenía los ojos vendados, no se dio cuenta que solo fueron unos ligeros roces en su piel. Y es ahí donde comenzó el verdadero experimento. Le fue colocado un mecanismo de válvula que regulaba cada gota, pero estas no eran gotas de sangre, sino de agua. Al realizar el primer corte, inmediatamente fue abierta la válvula para que empezara a escuchar cómo su sangre iba goteando en la vasija. Al principio las gotas caían a cierta velocidad, en base que entre más sangre hay en el cuerpo, más rápido sale, y cada 10 minutos, con mucho cuidado de no hacer ruido, iban y manipulaban la válvula para cerrarla un poco, y así darle la sensación al preso que cada vez perdía más y más sangre, y le quedaba menos. Con el paso de los minutos, la víctima fue perdiendo el color. Empezó a mostrar un tono muy pálido. La respiración aumentó su velocidad inexplicablemente y su ritmo cardíaco se iba acelerando. Esto mientras él daba bocanadas de aire, como si se estuviera quedando sin él. Es ahí en ese momento, en ese punto crítico, en el que el doctor por fin decidió cerrar bruscamente la válvula por completo para poder detener el goteo y así hacerle creer a la víctima que había perdido bastante sangre y ya no quedaba nada en su cuerpo. Al realizar esto, la víctima contrajo un paro cardíaco fulminante y tras unos segundos de intensa agonía, falleció inexplicablemente. El convicto se encontraba en una excelente condición física y no sufría de ningún problema de salud. Sin embargo, a pesar de que no había perdido ni la más mínima gota de sangre, al parecer su mente le traicionó, haciéndole creer que ya no había contenido hemático en sus venas. Fue así que el científico logró comprobar de esta manera que la mente humana cumple al pie de la letra lo que le es enviado y aceptado por el individuo, sin importar si esto es algo positivo o negativo, y que tal acción envuelve a todo el organismo, sea en la parte mental o en lo físico. Se le había ofrecido una oportunidad de libertad al sobrevivir a dicho experimento. Sin embargo, el prisionero optó por aceptar que toda su sangre había sido drenada de sus venas y por consecuente ya no tenía vida, provocándole así un infarto. El experimento de la última gota fue una respuesta a una pregunta que se sostuvo realizando durante muchísimo tiempo, una pregunta a la cual no existía una respuesta en el momento, pero finalmente alguien logró demostrarlo satisfactoriamente. Al saber esto, podemos y tenemos que filtrar lo que enviamos a nuestra mente, ya que ésta no distingue lo real de la fantasía, lo cierto de lo equivocado, ya que simplemente graba y cumple religiosamente lo que le es enviado. Tal parece que existe la posibilidad
de fallecer por el miedo, estrés y pensamientos negativos. Sin embargo, tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te has dejado llevar por tus pensamientos que has terminado teniendo síntomas físicos que no deberías de tener? ¿Qué opinas del experimento? ¿Realmente habrá sido una mala pasada de la mente del convicto? Déjame saberlo en los comentarios. Hoy en día es muy común que los niños vivan con uno de sus dos padres, pues las tasas de divorcios se han disparado por los cielos, ya que se han estado duplicando durante el paso de las últimas décadas. Por el mismo motivo, muchas veces se complica el correcto cuidado de los hijos, ya que no se logra tener el tiempo suficiente para lograr un equilibrio entre la vida laboral de un solo padre o madre y el cuidado del hijo. Es por eso que esta noche te relataré una historia de terror. Jamás abras la puerta. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Esta leyenda urbana de terror inicia en una fría noche de abril, cuando Fernanda acompañaba a su padre frente al televisor. Era una noche como cualquier otra, padre e hija pasando tiempo de calidad. Mientras estaban viendo un juego de fútbol, de la nada, hubo un cese definitivo y se transmitió el siguiente mensaje en la pantalla. Lamentamos interrumpirles esta transmisión de televisión. Sin embargo, es nuestro deber informarles que, de acuerdo con la redacción de este canal, hace unas horas acaba de escapar un paciente enfermo que se encontraba internado dentro del hospital psiquiátrico de la zona local. Le recomendamos encarecidamente no salir de su vivienda, ya que este individuo es extremadamente peligroso debido a su historial y pasado violento. Si tiene alguna información sobre su posible paradero que nos pueda brindar, por favor, comuníquese lo antes posible a esta estación. El padre, por supuesto, se aterró al escuchar este informe. Sin embargo, debía mantener la compostura, ya que debido a su profesión, solía dejar a su hija sola durante la noche muchas horas. Volteó a ver a su hija, quien estaba completamente pálida, y titubeando le dijo: «Papá, tengo mucho miedo. Te pido por favor que esta noche no salgas a trabajar». «Hija, no puedo hacer eso. Sabes que soy velador y mi trabajo es únicamente de noche. Además, en este mes ya he faltado 2 veces debido a que tú te enfermaste la semana pasada. Si vuelvo a faltar, es muy probable que me corran y entonces ahí sí tendrás que vivir con tu madre hasta que pueda volver a encontrar otro trabajo, ya que no podré comprar comida ni ocuparme de tus gastos, lamentablemente». La hija, muy comprensiva a su corta edad, le respondió: «No, papá, no quiero ir con mi mamá. Me gusta mucho más estar contigo. Ella me regaña mucho. Entiendo lo que me dices, pero por favor, ten muchísimo cuidado. No quiero que te pase nada». «Sí, Fer, no te preocupes. Cerraré la puerta incluso con la cadena para mayor seguridad. Solo debes prometerme una cosa. Pase lo que pase, no te acerques a la entrada y jamás abras la puerta, aunque escuches sonar el timbre. ¿Me lo prometes?». «Claro que sí, papá. Me portaré bien. Pero, ¿qué pasa si hay un incendio o un temblor?». «Ya lo sabes, hija. Hay un duplicado de las llaves encima del refrigerador escondidos, pero únicamente debes usarlo en caso de que ocurra alguna emergencia». La niña de 11 años le dio un beso de despedida a su papá y se dirigió a su habitación a seguir viendo la televisión, en donde anunciaban que el desquiciado del manicomio seguía libre vagando por las calles de su ciudad. Aviso de último momento: nos informan que el maniático que se fugó esta tarde se le vio cerca de la calle de los Robles. Si ven algo, llama inmediatamente a la policía. El pavor invadió lo más profundo del ser de Fernanda, ya que sabía que esa calle
se encontraba a tan solo unas cuantas cuadras de donde ella vivía, así que aterrada apagó el televisor y las luces para intentar dormir y olvidarse del asunto, pero no podía ni siquiera cerrar los ojos, pues inmediatamente la ansiedad le traicionaba, haciéndole pensar en situaciones horribles en las que aquel maniático loco entraría en su casa y le haría daño. Al día siguiente, y tras pasar una mala noche debido al miedo, cerca de las 10 de la mañana, el sonido del timbre de la casa le despertó. Caminó por el pasillo que pasaba cerca de la habitación de su padre y se dio cuenta que este todavía no había llegado, lo cual se le hizo extraño, ya que siempre al despertar, su padre le esperaba con el desayuno ya listo y comúnmente este era el que la despertaba a ella. Llegó hasta la puerta y con voz temerosa preguntó: ¿quién es? Para esto, escuchó una voz tétrica y sombría, la cual le dio mala espina, y más al escuchar lo que respondió: soy yo, hija, abre por favor, olvidé las llaves. La niña al notar esa voz extraña, supo inmediatamente que no pertenecía a su padre, así que no le hizo caso a sus órdenes y volvió a su cuarto sin saber qué estaba pasando o de quién era aquella voz. Después de unos minutos, escuchó las sirenas de varias patrullas que se iban acercando más y más hasta que las escuchó demasiado cerca. Así que una vez más se aproximó a la puerta y escuchó decir a un agente policíaco: métanlo en la camioneta y llévenlo de vuelta al hospital psiquiátrico, y también trae una sábana para tapar el cuerpo. No quiero que la prensa llegue y le hagan fotos a este pobre hombre que terminó hecho pedazos. Fernanda, intrigada por las palabras del policía, fue a la cocina, jaló un banco y se subió en él para poder alcanzar el duplicado de las llaves que estaban sobre la nevera. Y entre el bullicio de los sonidos de las sirenas, los radios y las conversaciones de los policías, abrió la puerta y lo único que pudo captar su atención fue ver un par de camillas. En una de ellas se encontraba un hombre amarrado gritando incoherencias como loco. En el otro lado se encontraba la otra camilla, en la cual reposaba sin vida el cuerpo de un hombre al cual identificó fácilmente, pues reconoció la esclava de oro llena de sangre que su padre jamás se quitaba. Su padre fue atacado momentos antes de poder regresar a su hogar. Sin duda alguna, es una historia escalofriante que le podría pasar a cualquier persona. Es impresionante cómo se te puede arrebatar la vida de un momento a otro. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Hubieras ido a trabajar dejando a tu hija sola? ¿O te hubieras arriesgado a que te despidieran? Te estaré leyendo. Aún recuerdo que cuando era pequeña, yo y mi hermano menor solíamos quedarnos solos en la casona familiar, mientras nuestros padres salían a trabajar, ya que solían estar fuera todo el día. Vivíamos en el campo. Era un lugar hermoso y vasto, perfecto para disfrutar nuestra infancia, o eso es lo que solía creer. Han pasado varios años desde ese suceso que marcó mi mente aquel extraño día. Por mucho que lo he tratado, no he conseguido lograr que desaparezca de mi memoria de una vez por todas. Después de pensarlo mucho y con miedo a que me vayan a tomar de loca o con alguna enfermedad mental, he tomado la decisión de plasmarlo en este lugar a través de mis palabras. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Uno de esos días en mi infancia, la monotonía de una vida normal nos invadía a nuestro hermano y a mí. Así que decidimos salir a jugar, pero no a nuestro jardín donde habitualmente lo hacíamos, sino al bosque que se encontraba no muy lejos de nosotros, y decidimos aventurarnos a algo nuevo. Maldigo la hora en la que se me ocurrió siquiera poder pensar y sugerir eso.
Mi hermanito saltaba de la emoción por ir al bosque. En ese entonces, un lugar al que no solo nuestros padres nos prohibían acercarnos, sino que había letreros de advertencia por parte de las autoridades del pueblo, las cuales llamaban a la población a no adentrarse en las inmensidades de los árboles, ya que se habían estado reportando diversas desapariciones al paso de los años. No le tomamos mucha importancia, ya que realmente éramos niños, y la emoción, la adrenalina de hacer algo prohibido nos hizo tomar la fatídica decisión de adentrarnos al bosque. Graso error. Terminamos paseando por ahí, mucho más allá de los límites del pueblo, adentrándonos entre la frondosidad de los árboles. Llegó un punto en el cual me distraje, ya que vi algo que me llamó la atención del suelo. Era algo diferente, una flor, pero esta tenía algo extraño que nunca antes había visto. No era ordinaria, tenía algo que las demás no. Era de un color extraño, una tonalidad, como si fuera una combinación de azul verdoso. Me quedé embobada durante un buen rato. Después de que volví en sí, al levantarme, me di cuenta de que había algo raro. Sentía como si algo me faltara. Comencé a voltear a todos lados y me di cuenta que mi hermano no estaba. Asustada, comencé a caminar gritando su nombre mientras le buscaba. Después de recorrer un buen tramo, logré localizarlo. Estaba a unos 15 metros de distancia. Se le veía la mirada fija, perdida, como si estuviera observando algo a la distancia, pero no había nada. Un poco extrañada, me acerqué, dispuesta a regañarlo por haberme asustado de esa manera, pero lo que vi al llegar con él fue algo que me dejó petrificada. Desde ese ángulo de vista pude notar qué es lo que mi hermano estaba observando con tanto detenimiento. A lo lejos se veía una niña. Empecé a extrañarme y mientras iba caminando empecé a notar más rasgos que me helaron la sangre. En sus manos traía la misma flor azul verdosa que había encontrado hace unos instantes. Su rostro era muy parecido al mío, por no decir que idéntico, y hasta incluso sus ropas eran exactamente iguales a las mías. En ese instante, aunque el miedo me invadió, decidí frotarme los ojos por si estaba imaginándome algo, ya que había demasiadas coincidencias para ser verdad. Para mi alivio, sí que lo era, ya que después de tallarme los ojos, la niña desapareció. Sin embargo, al girar hacia mi hermano, la tranquilidad desapareció, ya que vi a una figura cubierta con una túnica roja que se encontraba al lado de mi hermano. Tenía una extraña cabeza, como si de un cuervo se tratara, y estaba ahí, inmóvil, mirándonos fijamente. No parecía ser hostil. Sin embargo, en ese momento tuve una sensación inexplicable, la cual me ha acompañado durante el resto de mi vida. Parecía estar concentrado directamente en mi hermano, y él, a su vez, también le miraba fijamente. Después de unos tensos minutos, el ente levantó su brazo lentamente y dejó ver su mano, la cual se encontraba completamente esquelética, sin ningún rastro de carne humana ni piel. Posó su esquelética mano sobre la cabeza de mi hermano, mientras murmuraba ciertas palabras que no logré entender. Sin darme cuenta, comencé a cerrar mis ojos, cayendo en un profundo sueño. Desperté y me encontraba en mi casa, por lo que pensé que se había tratado de una pesadilla. Buscando a mis padres, me dijeron que me encontraron en el bosque, inconsciente, que había estado fuera durante muchas horas. Cuando pregunté por mi hermano, me miraron extrañados e incrédulos. Me preguntaron que de qué hablaba, si yo no tenía ningún hermano, ni siquiera un pariente cercano a mi edad. Quedaron atónitos cuando comencé a insistir sobre mi hermano menor, y no pudieron darme una explicación, y simplemente
lo negaron. A la mañana siguiente hubo un revuelo en el pueblo. Me acerqué para ver qué era lo que pasaba. Habían encontrado un cuerpo en el interior del bosque. Estaba envuelto en una túnica vieja y sucia, de color rojo. Mi corazón latió con más fuerza al ver que era la misma vestimenta como la que portaba aquel misterioso hombre el día anterior en el bosque. Me acerqué para ver más a detalle y no pude contener un grito de horror al darme cuenta que lo que se encontraba debajo de la capucha era un joven rostro ya demacrado. Sin embargo, de alguna manera yo sabía que este joven era mi hermano, y sin alguna explicación, este había envejecido muchísimos años de la noche a la mañana. Por más que intenté explicar la situación a mis padres y a médicos, psiquiatras a los que me llevaron, nunca pude hallar una explicación a esto. Y los psiquiatras decían que todo estaba bien en mi cabeza. Sin embargo, sospechaban que tuviera alguna enfermedad mental, por lo cual preferí callar para que no me tomaran como loca y no me internaran en ningún hospital psiquiátrico. Sin duda alguna, es una historia escalofriante. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el relato? ¿Hubieras insistido y buscado hasta encontrar respuesta a lo que sucedió ese día en el bosque? ¿O hubieras preferido callar para evitar que te tomaran de loca y quisieran internarte en algún hospital psiquiátrico? Te estaré leyendo en los comentarios. Cuentan que aquella enorme casa de la colina no ha sido comprada o alquilada en muchos años. No es una cuestión de precios. Lo que ocurre es que muchos saben lo que ocurrió ahí. Una historia amarga que ha corrido de boca en boca. Esta noche hablaremos sobre una de las historias más aterradoras que les podría pasar en sus peores pesadillas. La leyenda de Al Otro Lado de la Línea Telefónica. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Este era un matrimonio con 3 hijos. Un matrimonio de gente ocupada e importante. Personas con muchos compromisos sociales, políticos o algo así. El punto es que, cuando salían a sus reuniones, dejaban a sus hijos con una chica del pueblo, a la que venían contratando desde cierto tiempo atrás. La muchacha, que según se cuenta era muy guapa, era una de esas chicas alocadas, felices y algo despreocupadas. No obstante, siempre había cuidado bien de los chicos. Así, esa noche jugó un rato con ellos y después de dormirlos, fue a la cocina, se hizo unas palomitas y se recostó a ver alguna película en la televisión con el volumen demasiado alto. Pasados algunos minutos, el teléfono sonó. Buenas noches, ¿con quién desea hablar? Pero nadie respondía. Hola, ¿me escucha? ¿Hola? Siguió intentando obtener respuestas, pero a duras penas pude escuchar una respiración y una especie de risa contenida de fondo. Así que irritada, colgó el teléfono con brusquedad y continuó viendo la televisión. ¿Quién sería? ¿Algún idiota sin nada que hacer? ¿Un amigo suyo? ¿Un pervertido? En todo caso, sería mejor ignorar a quien sea que estuviese fastidiando al otro lado de la línea. Pero una y otra vez seguía sonando el teléfono y aquella risa de fondo se repetía. Cada vez colgaba más rápido e incluso pensó en desenchufar la línea, pero no podía hacerlo, ya que los padres de los niños le habían dejado bien en claro que en todo momento debía estar atenta a sus llamadas. Muerta de miedo y perdiendo su paciencia, llamó a una operadora de la policía. Algo andaba mal con esas risitas contenidas, y ella debía saber qué diablos estaba ocurriendo. Para su suerte,
La operadora, lejos de reírse, le dijo que habían introducido una derivación de su línea en la central y todo lo que ella tenía que hacer era entretener al desconocido para que en la central tuvieran el tiempo de localizarlo. 15 minutos después, el teléfono sonó otra vez. ¿Sería él? Así fue, solo que esta vez ya no estaba la risita contenida de fondo, sino una carcajada histérica, sádica, parecida a esas que a veces muestran las películas de terror en Hollywood. ¡Para de reír! ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me haces esto?, dijo nerviosa, irritada y con la voz al borde del llanto. El hombre no hacía nada más que reírse cruelmente, con más histeria a medida que aumentaban las súplicas y la desesperación de la muchacha. No le quedó más que colgar, después de lo cual intentó en vano calmarse. Finalmente, apenas unos 5 minutos más tarde, el teléfono sonó otra vez. Esta vez los nervios fueron tales que sintió como el corazón luchaba por salírsele del pecho. No contestes, no contestes, se dijo a sí misma, aunque no pudo resistirse y terminó contestando. Habla a la policía, salga inmediatamente de la vivienda. Las llamadas que recibía vienen de la otra línea de la casa en la que está. Hemos mandado una patrulla, salga ya. El teléfono se le cayó de las manos y gotas de frío sudor resbalaban por su frente, pálida por el susto. Quería correr, pero sus piernas no respondían, solo temblaban y temblaban. Cuando por fin respondieron sus piernas, echó a correr con desesperación hacia la escalera para recoger a los niños que estaban en la planta alta de arriba, pero antes de subir, aquella misma carcajada sádica la detuvo en seco. Al mirar al final de las escaleras, junto a la puerta del cuarto de los niños, estaba un hombre alto, de frente amplia y cabello rizado y gris. Estaba vestido con un traje blanco, como el de los pintores, pero este estaba lleno de manchas rojas, y en su mano derecha, el hombre sostenía un enorme cuchillo ensangrentado. El terror que sintió fue tal que quiso gritar y no pudo. Se tropezó mientras intentaba llegar a la puerta de salida, y una vez que estuvo enfrente, intentó una y otra vez abrirla, pero las manos le temblaban tanto que la llave se le caía o ella la metía mal, mientras esa horrenda carcajada de fondo, sonando cada vez más fuerte a medida que el asesino se acercaba con una lentitud tan extrema como cruel y premeditada, burlándose de ella. Desesperada, consiguió por fin abrir la puerta y tuvo la suerte de que a pocas calles estaban en camino un coche de la policía. Corriendo, se alejó unos 50 metros de la casa, viendo con asombro cómo el asesino no la seguía. La policía entró en la casa, pero nunca encontraron al hombre, que probablemente habría escapado por alguna ventana. Pero lo que aquellos agentes vieron ese día en el cuarto de los niños les marcaría por el resto de sus vidas. Las paredes estaban cubiertas de manchas hemáticas. Junto a otras atrocidades de la escena del crimen, se habían encontrado unos pañuelos que, a modo de mordaza, habían impedido que los gritos de sus víctimas sonaran en toda la calle. La niñera, al estar viendo la televisión con el volumen muy alto, nunca escuchó nada, y el psicópata aprovechaba los pequeños descansos mientras les torturaba para llamarla por teléfono y reírse del hecho de que a escasos metros estaba acabando con los pequeños que ella debía cuidar. Sin duda alguna, esta es una historia escalofriante que le helaría la sangre a cualquiera. Déjame saber qué te pareció este relato en los comentarios. Muchas son las costumbres extrañas de las que gustan los seres humanos. Cosas que no está catalogado dentro de lo normalmente establecido, aceptado. Cosas que incluso a algunas personas les pueden resultar repugnantes, aunque para otros es su gusto prohibido. Pueden ser cosas muy inocentes,
como la atracción por aromas raros, comidas extrañas en otras culturas, como los gusanos o las cucarachas, que para ellos es lo más normal que existe. Esto es diversidad cultural y hasta cierto punto está bien, pero hay algunos que satisfacen sus deseos de placer con cosas extrañas. Las parafilias, anteriormente conocidas como perversiones o desviaciones, son un patrón de comportamiento con objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. No existe un consenso para establecer un límite preciso entre el interés inusual, erótico y las parafilias. Es por eso que esta noche hablaremos sobre un caso que estremeció a la sociedad, ya que fue algo repugnante: la mujer que se embarazó en una morgue. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Felicity Marmaduke es una mujer que trabajaba en una morgue arduamente en las afueras de Lexington, Missouri, Estados Unidos. Su jefe empleador estaba complacido con Felicity, ya que veía que la mujer se tomaba su trabajo muy en serio, por lo cual nunca sospecharía de las atroces acciones que realizó. Un día esta mujer notó un par de síntomas raros que aquejaban su cuerpo. Tenía cólicos, náuseas, mareos, dolor de cabeza, pero lo que más le llamaba la atención es que tenía varios días que su periodo debió haber comenzado y no había el menor rastro. Así que sin pensarlo, acudió al médico para que le diagnosticaran y le dijeran qué era lo que tenía. Al llegar y contarle lo que sentía el médico, este se imaginó inmediatamente qué podría hacer, así que le mandó a hacer unas pruebas de sangre para confirmarlo. Efectivamente, Felicity se encontraba embarazada. Ella se puso pálida como un fantasma, blanca. Al notar esta reacción, el galeno le preguntó si había algún problema. Le respondió Felicity que eso era imposible, ya que hacía muchísimo tiempo que no tenía intimidad con nadie. Mientras tenía la mirada perdida, tratando de recordar qué pudo haberle causado esto, cuando de pronto empezó a temblar y dio un pequeño sobresalto. Apresurada, salió del consultorio sin decir adiós ni pagarle al doctor. Esto lo sorprendió muchísimo el doctor, y temiendo algo raro y preso de su curiosidad, investigó un poco sobre ella. Felicity Marmaduke, mujer de 44 años, soltera, sin hijos. Y hubo algo que inmediatamente le llamó la atención, lo suficiente como para llamar a la policía sin siquiera pensarlo. Su trabajo actual y desde hace varios años era en una morgue. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte. Les explicó lo sucedido a los oficiales en su consultorio. Ese día a los policías, y estos procedieron a buscar a la mujer para interrogarla. Y fue así que al detenerla y hacerle unas preguntas, le llegaron a presionar lo suficiente para que confesara. Desde hacía meses empezó a desarrollar una extraña atracción física por los cuerpos que llegaban a la morgue. Algo veía en ellos que le hacía estremecer de placer. Empezó con cosas pequeñas, como caricias lascivas y besos, hasta que un día decidió animarse a hacer lo impensable. Una noche, mientras estaba trabajando, notó como un cuerpo tenía reacción en su órgano, lo cual es algo normal, ya que el cuerpo humano, al fallecer, tiene diversas reacciones, como soltar flatulencias, moverse, hacer ruidos, y en este caso, una acumulación de sangre en su entrepierna. Así que en cuanto notó eso, no lo pensó mucho y se animó a subirse sobre la plancha, haciendo lo inimaginable. Por supuesto,
Ella no notó que al parecer otra de las reacciones con efectos secundarios es que también está la posibilidad de quedar embarazada. Y eso fue lo que sucedió. Felicity quedó retenida bajo fianza por $250,000, ya que se le acusó de profanación y actos impuros. Antes de su arresto, algunos informes también sugirieron que tenía la intención de demandar al patrimonio del difunto por manutención del bebé que venía en camino. Desde la prisión, la mujer no pudo más y confesó. Todo tenía una explicación más lógica. La mujer comentó que el padre del bebé es un hombre con el que mantenía intimidad esporádicamente y que se inventó lo de la morgue porque fue la mejor excusa que se le ocurrió, ya que no quería que su familia se enterase. Solo que la mentira había llegado muy lejos. En un principio, esta nota se publicó como un hecho ocurrido en la vida real, ya que se volvió viral en internet, hasta que una página que se dedica a desacreditar artículos de noticias falsas reveló que esta historia apareció publicada por primera vez en el sitio Dead Serious News, cuyo sitio web se dedica a la publicación de artículos satíricos, quedando así desmentida esta historia. A pesar de que se supo la verdad sobre esta noticia, hay casos donde realmente trabajadores de la morgue o en cementerios intentan o han tenido intimidad. Sin duda alguna, algunas parafilias pueden ser espeluznantes. Cuéntame, ¿qué te pareció el relato? ¿Has escuchado de alguna historia similar? Déjame saberlo en los comentarios. En la descripción del video te dejo un correo electrónico para que puedas mandar sugerencias para nuevos videos o incluso historias propias, las cuales tomaré en consideración para futuros videos. La mayoría de las historias muchas veces tienen sus orígenes inciertos, ya que pueden tener diferentes versiones, ya sean ubicaciones, formas en que pasaron las cosas, nombres o hasta incluso pueden llegar a asustar más a ciertas poblaciones que son más creyentes de estos temas, como es el caso de México, país donde se habla muchísimo sobre lo paranormal y de donde provienen muchísimas historias y leyendas urbanas que juran ser originarias de ahí. Sin embargo, esta vez no hablaremos sobre México, sino sobre una de las casas más emblemáticas en cuanto a actividad paranormal se refiere, la leyenda de la casa embrujada Matusita. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. La casa Matusita se ubica entre las avenidas España y Garcilaso de la Vega, en el centro de Lima, capital de Perú. Durante muchos años, la gente ha evitado caminar cerca de este lugar, y es que si no eres peruano, probablemente no hayas escuchado de este sitio. Sin embargo, se trata de una ubicación emblemática y muy famosa para los residentes de Perú, ya que se dice que es la más embrujada que hay en el país, debido al historial paranormal que ha ido acumulando al pasar de los años. Esta es una casa antigua de 2 pisos, en la cual han ocurrido muchos crímenes de ámbito violento, dejando así vibras, sensaciones extrañas y muy pesadas dentro del lugar, las cuales nunca han abandonado el recinto. Ha pasado por diversos dueños, pues fue construida hace ya más de 3 siglos. Todo empezó en agosto de 1753, cuando una mujer persa, Parvane Derbaspa, llegó a la capital peruana y decidió vivir en una aparente casa común de 2 pisos. Se dedicaba a buscar cura de las enfermedades más difíciles que existían en esa época, por lo que fue considerada como una hechicera, a pesar de que no profesaba la magia negra ni el ocultismo. En julio de 1754, la Santa Inquisición, organismo católico dedicado a la supresión de la herejía a contrincantes de la religión, la apresó y la condenó a muerte. Fue torturada al punto de aceptar ser seguidora del diablo, aunque esto lo hizo debido a los horrendos castigos que ya no podía resistir y prefirió aceptar de lo que se le acusaba para que se acabara de una vez por todas la tortura. Antes de morir,
lanzó una maldición a aquella casa ubicada en la esquina de la avenida España. Todo cambió a partir de la muerte de la hechicera. Los curiosos que pasaban cerca del inmueble contaban que se escuchaban voces, gritos, susurros y más extraños sucesos. Con el pasar de los años, empezó a tener varios dueños, como un padre que comenzó a ver sombras. Derivado de esto, enloqueció y atacó a sus empleados. Después de tanto maltrato de dos sirvientes idearon un plan para deshacerse de él. Fue así como lo sacrificaron en medio de un rito tenebroso, y para no dejar rastro, inventaron un incendio. Sin embargo, su intento de quemar la casa fracasó, y los sirvientes fueron apresados y llevados a un manicomio. Otra historia cuenta que un patrón fue envenenado por sus empleados, ya que hartos de sus maltratos, decidieron utilizar alucinógenos en la comida de la familia, lo cual hizo que las cosas se salieran de control y se terminaran atacando entre sí mismos. Aunque estas dos historias son escalofriantes, se le quedan corta a la siguiente, y es que cuenta la leyenda que una familia de japoneses remodelaron la casa y se instalaron ahí en 1873. Un día, el padre volvió a su hogar y encontró a su esposa con el amante, lo cual hizo que, lleno de celos e ira, acabara con la vida de ambos, esparciendo sus restos por toda la casa. Al llegar los hijos por la tarde, se encontraron con la terrible escena, y tras unos instantes de gritos, su padre les daría el mismo destino que a su madre, para finalmente quitarse la vida también él mismo, dando así otros nuevos gritos de lamentos paranormales sumados a la casa Matusita. Por último, cuentan que otra familia alquiló la casa y todo era felicidad, hasta que un día todos empezaron a enloquecer, ya que aseguraban escuchar voces en su cabeza que no paraban. Incluso muchos integrantes de la familia quedaron traumados de por vida. El rumor sobre este lugar empezó a acaparar la atención de la gente. En 1925, la familia Andrade Fernández compraron el lugar y con el pasar de los años alquilaron la casa donde se instaló la ferretería Matusita, nombre del cual quedaría en la mente de todos los peruanos hoy en día. Esta se encontraba en el primer piso y los trabajadores, así como los clientes que visitaban el lugar, afirmaban escuchar sonidos extraños en el segundo piso. Años más tarde, ya por los 2000 en adelante, la casa Matusita fue alquilada a Mi Banco, una entidad financiera que utilizó la primer planta del lugar. Sin embargo, actualmente el predio se encuentra una vez más deshabitado. Es sorprendente la leyenda que acarrea este lugar con todo su trágico pasado. Tanto ha sido el revuelo de este lugar que incluso se hizo una película de la casa Matusita. Y por otro lado, existe una teoría de que estas leyendas urbanas fueron creadas y difundidas por la CIA, la Central de Inteligencia Americana, ya que por los años 40, cerca del edificio se encontraba la embajada estadounidense. Sin duda alguna, este relato es escalofriante y tiene un pasado muy oscuro y sangriento que hace pensar que realmente toda esa actividad paranormal sea cierta. Sin embargo, tú tienes la última palabra. ¿Habrá sido un invento del gobierno estadounidense para mantener alejadas a las personas? Tal vez, debido a todo el pasado oscuro que aborda esta casa, hizo que se llenara de actividad paranormal, dejando así todos los gritos de lamentos que se escuchan cada vez que alguien pasa cerca de este lugar. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Los hospitales son centros que albergan inmensurables cantidades de historias paranormales. Gracias al dolor y la angustia que suele haber en estos lugares, normalmente se carga de vibras negativas, haciendo que el ambiente sea más pesado. Debido a la gran cantidad de personas que dejan este mundo de un momento a otro, muchas veces se habla de que se quedan ciertos espíritus. Muchas han sido las anécdotas que han contado personal médico de sombras que ven pasar en zonas
donde no debería haber pacientes ni personas en altas horas de la noche, o por su contraparte, pacientes que han recibido visitas de doctores o enfermeras que no laboran en dichos centros médicos. Seguramente tú has escuchado de primer mano a algún familiar, amigo o conocido que haya visitado estos lugares confirmando haber tenido este tipo de encuentros o haber escuchado historias así. Es por eso que esta noche hablaremos sobre una de las leyendas más sonadas en los hospitales mexicanos, el misterio de la planchada. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Seguramente hayas escuchado historias similares a esta. Las enfermeras fantasmas o doctores que vagan por los pasillos de los hospitales a altas horas de la noche y atienden a pacientes enfermos. El origen de esta leyenda comienza en un recinto médico mexicano llamado Hospital Juárez. Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros que siempre demostró un gran profesionalismo y diligencia. Profesaba un espíritu de vocación con dedicación que a veces iba mucho más allá del mero deber, y ni hablar de su pulcritud, con una inigualable apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado. Como siempre es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo de personal, integrándose así a la plantilla. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él, y a partir de ese momento dio guerra sin cuartel y no descansó hasta poder conquistarlo y lograr hacerlo su novio. Esto a pesar de los fuertes rumores que corrían de él respecto a las costumbres de las cuales tenía fama este doctor al coquetear con otras enfermeras. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. Sin hacer caso de los consejos y el qué dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo al estar con este doctor, y después de pasar un tiempo, él mismo le pidió matrimonio. Días antes de la boda, el doctor debía partir rumbo a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían, pero ella no estaba enterada. Y esto era que el doctor había renunciado a su cargo y en realidad su viaje hacia el curso era una mentira, ya que había partido de luna de miel con su ahora esposa. Por supuesto, con un alto grado de enamoramiento, Eulalia hizo caso omiso a los comentarios, ya que pensó que simplemente se trataba de la envidia de sus compañeros por su relación con el doctor. Al paso de los días, ella quedó convencida cuando pasó más tiempo del que se suponía había pactado en su fecha de regreso el doctor y no había señales de su ser amado. A partir de esta decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Su semblante cambió. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos, al grado que llegó a cometer varias negligencias médicas. Con el paso de los años, ella también cayó enferma, lo que le sirvió de lección para arrepentirse del maltrato que durante décadas había estado brindando a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión hizo su trabajo, ablandándole el corazón. Se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, y al paso del tiempo, como es natural, ella falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores. Y fue así que tras el fallecimiento de Eulalia, surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada, quienes afirmaban haber sido atendidos por una mujer con las características inconfundibles de Eulalia, la planchada.
Personal médico del hospital también dicen haberla visto entrar o salir de la habitación de varios pacientes e incluso haber sido despertados por el alma de ella cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro para que estuvieran pendientes de sus pacientes. La leyenda tiene su origen en México, aunque las historias se han repetido por varios hospitales del país e incluso otras partes del mundo. Una enfermera fantasma que atiende y cura a los enfermos y que cuida de todos en el hospital. Muchos han afirmado que tras tener contacto con ella en el hospital, su salud mejora significativamente, deseando así tener la fortuna de toparse con la planchada. Sin embargo, tú tienes la última palabra. ¿Realmente crees que es una forma de enmendar los errores de su pasado, brindándole así la salud a sus enfermos? ¿O simplemente será una coincidencia precedida por los efectos de la mala salud de los pacientes o la falta de sueño del personal médico a la hora de hacer guardias a altas horas de la noche? Sea verdad o sea mentira, realmente es estremecedor tan solo imaginar que en tus momentos de dolor en el hospital haya un ente paseando por los pasillos, esperando poder ayudarte o tal vez empeorarte. Nunca lo sabremos. Déjame saber tu opinión en los comentarios.